Oramos también por aquellas mujeres que han perdido un hijo, por quienes anhelan ser madres, pero aún no han podido, y por las relaciones rotas, y por quienes hoy cargan el dolor en silencio. Como iglesia lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Así que hoy celebramos y honrarlas y bendecirlas. Gracias por todo, de nuevo, por todo lo que hacen. Y como familia de iglesia, les amamos y les apreciamos profundamente. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a todas esas madres? Y con eso dicho, les invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Mientras nosotros participábamos de la cena del Señor esta semana, no podía dejar de pensar en la cruz. Es el lugar donde vemos el dolor más profundo y al mismo tiempo el amor más grande jamás demostrado. En Juan capítulo 19 encontramos uno de los momentos más profundos y conmovedores de toda la Biblia. No es una cena de celebración, sino de sufrimiento. Es el momento en que Jesús está colgando en aquella cruz, llevando sobre sí el pecado y acercándose a la muerte. Y aún en medio de su dolor, vemos reflejados su amor y compasión. Y yo quisiera que leamos el versículo 25 al 29 al 27 y dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: allí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo le recibió en su casa. Amén. Jesús está en la cruz, golpeado, asfixiándose, cargando sobre sí el peso del pecado. Y junto a la cruz estaba María, la misma María que lo cargó en sus brazos cuando era un bebé, la que le vio crecer, reír, caminar y vivir. Y ahora está viendo a su hijo sufrir y morir de la manera más cruel y humillante posible, crucificado en aquella cruz. Y no era un momento honorable, era la muerte reservada para criminales. No era la manera que una madre esperaría ver a su hijo. Y aunque Jesús no era culpable de ningún pecado, Él estaba muriendo la muerte que nosotros merecíamos. Pero imagina esto: mientras María mira a su hijo colgando, me imagino que tantas cosas vinieron a su mente. Y yo creo que ella se recordaba de las promesas sobre quién Él sería. Él iba a ser el Mesías, Él iba a morir por nosotros. Pero Simón le dijo algo muy importante en Lucas capítulo 2. Simón le dijo a María: y una espada traspasará tu misma alma. ¿Escucharon lo que Simeón le dijo a María? María, esto no solo va a lastimar a Jesús, esto también será una espada para ti. Porque no hay dolor como ver sufrir a alguien que amas y darte cuenta de que no puedes hacer nada para detenerlo. Si alguna vez has estado al lado de una cama de hospital, has visto a un ser querido atravesar
una enfermedad, o incluso has visto a alguien que amas pasar una situación difícil, detenido, quebrantado o sufriendo, y te has sentido impotente. Entonces entiendes ese peso en el corazón, ese deseo de ayudar, ese deseo de querer hacer algo, pero no puedes hacer nada. Y allí es exactamente donde encontramos a María, de pie junto a la cruz, mirando a su hijo con el corazón roto y incapaz de hacer algo. Yo he escuchado a madres decir: si pudiera sufrir yo en lugar de mi hijo, lo haría sin pensarlo. Algunas han pasado horas sentadas en una sala de hospital viendo a sus hijos sufrir, orando entre lágrimas y sintiéndose completamente impotentes. Recuerdo a una madre decir: lo único que podía hacer era orar y confiar en Dios. Y al mirar esta escena, es lo que vemos en María. Ella no podía detener los clavos, no podía quitar la cruz, no podía eliminar el sufrimiento de Jesús, pero sí podía permanecer allí. Mientras otros lo abandonaron, mientras algunos se burlaban de él y otros observando desde lejos, María permaneció cerca de su hijo. Porque así es el amor de una madre. Tal vez no siempre puede resolver el problema o quitar el dolor, pero se niega a alejarse. Permanece presente, acompaña, ama, aun cuando no tiene fuerza para cambiar la situación. Muchas madres llevan cargas que nadie más ve. Pierden el sueño al preocuparse por sus hijos. Celebran tus alegrías como si fueran las suyas y sienten tus heridas profundamente porque su corazón está conectado al tuyo. Algunos de ustedes han visto a sus hijos sufrir físicamente, enfermedades, problemas de desarrollo o dificultades que desearían poder quitarlas. Otros lo han visto luchar emocionalmente con la ansiedad, con la depresión, la soledad o con heridas profundas. Y algunos han visto a sus hijos perderse en malas decisiones, alejarse del camino correcto o vivir confundidos y sin rumbo. Y aunque todo eso es doloroso para cualquiera, para una madre, muchas veces el dolor se siente aún más intenso. Porque el amor de una madre tiene algo especial. Permanece, aun cuando las cosas se ponen difíciles. No abandonan fácilmente. Sigue presente. Sigue preocupándose. Sigue orando y amando, incluso cuando el corazón está quebrantado. Amigos, por eso hoy queremos honrar a las madres que permanecieron fieles y firmes. A las que siguieron allí en los momentos difíciles, a los que no dejaron de orar y de amar y de cuidar aún en medio del cansancio, la preocupación y el dolor. Y eso nos lleva a una pregunta importante hoy. ¿Qué significa realmente honrar a nuestras madres? Porque honrar a una madre no significa ignorar sus errores o pensar que fue perfecta. Ninguna madre lo es. Ningún padre lo hace todo bien. Cada aquí puede testificar que ha cometido sus errores. Porque todos fallamos de una manera u otra. Pero aún así, Dios nos llama a honrar a nuestras madres. No por su perfección, sino porque Él les da un papel importante y precioso en nuestras vidas. Y lo hermoso es que Jesús mismo nos da este ejemplo. Incluso desde el cruz, Jesús honra a sus padres en medio del sufrimiento. Ahora yo quiero que se detengan allí conmigo por un momento y piensen en esta escena. Porque Jesús está en la cruz, soportando un dolor inmenso y intenso, cargando sobre sí el pecado del mundo. Si alguna vez hubo un momento para decir: ahora mismo no tengo tiempo,
era en este momento. Sin embargo, Jesús mira a su madre y le dice: mujer, allí tienes a tu hijo. Y no malinterpretan esa palabra mujer, porque Jesús no está siendo irrespetuoso o distante. En esa cultura era una expresión de respeto y dignidad, algo parecido a decir señora. Y aún en medio de su agonía, Jesús le habla a su madre con ternura y honor. Luego mira a Juan, el apóstol amado, y en esencia le dice a Juan, a su discípulo: Juan, cuida de mi madre. Y a María le está recordando: mamá, tú no vas a quedar sola. Aunque yo no voy a estar contigo ahorita, alguien va a cuidar de ti. Y eso hace que esta escena sea aún más poderosa, porque mientras Jesús está muriendo por los pecados del mundo, todavía se preocupa por su madre. Aún en su sufrimiento, sigue pensando en otros antes que en sí mismo. Jesús no solo le dice que ama a su madre, también la demuestra asumiendo la responsabilidad por ella. Se asegura de que alguien va a cuidar y la acompaña después de su partida. Y aquí aprendemos algo importante: el honor bíblico no se limita a palabras ni a los sentimientos. El verdadero honor se demuestra con acciones. ¿Me están escuchando? Porque si eres un hijo o hija, y especialmente le quiero hablar a los jóvenes, quiero que escuchen esto con atención, porque una de las bendiciones más grandes que puedes tener es la oportunidad de honrar y cuidar de tus padres mientras todavía los tienes contigo. Porque la realidad es que no estarán aquí para siempre. Mamá nos está haciendo más joven. Cada día que pasa, sus fuerzas se disminuyen. Y si hay personas a quienes Dios nos llama a honrar en esta tierra, son nuestros padres. Esto no es simplemente una sugerencia para ti, es uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús mismo, nuestro Salvador, el autor de los 10 mandamientos, el autor de la ley, aún así está cumpliendo ese mandamiento en aquella cruz. Sigue honrando a su Padre celestial y honra a su madre terrenal. Así que si Jesús lo hizo, si Jesús honró a su padre y a su madre, ¿cuánto más nosotros? Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que honraste intencionalmente a tu mamá? Algunos dirán: bueno, hoy le escribí algo bonito, publiqué una foto con ella en Facebook, en Instagram, le compré flores, aquí estoy en la iglesia. Y esas cosas son buenas, son bonitas, felicidades. Pero el honor bíblico no se limita a un solo día del año o a un gesto momentáneo. El verdadero honor se ve en la manera en que le hablamos, en el respeto que mostramos, en la paciencia que tenemos con ellas, en la gratitud que expresamos y con la manera en cómo la cuidamos a lo largo de los años. Porque honrar a tu madre no es solo sentir amor por ella, sino demostrarlo con tus acciones. A veces honrar a una madre simplemente significa detenerse y escucharla. A veces significa contestar esa llamada, sacar tiempo para visitarla, ayudarla, cuidarla o demostrarle amor y agradecimiento mientras todavía tienes la oportunidad. Porque llegará el día en que muchas personas darían cualquier cosa por una conversación más, una comida más o un momento más con su mamá.
Pero también quiero que pensemos en algo más profundo esta mañana. Porque muchas veces como hijos podemos ser muy duras con nuestras mamás. Guardamos heridas, repetimos momentos en nuestras mentes, recordamos palabras que dijeron o las que nunca dijeron y comenzamos a compararlas con las de otras madres. Y sin darnos cuenta, comenzamos a mirarlas solo por sus errores. Y en medio de todo eso, olvidamos algo importante. Nuestras madres también son humanas. Ellas también se cansan, también pasan por luchas, también tienen heridas, temores y temporadas difíciles. Y muchas veces hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, aún mientras cargaban con sus propias batallas y limitaciones. Y sí, claro, cada mamá aquí ha fallado, amén. Nuestras madres no son perfectas. A veces dicen cosas que lamentan, a veces toman malas decisiones, a veces no saben qué hacer. Pero si somos honestos, cada uno de nosotros también lo hemos hecho. Cada papá, cada hijo, cada hija, todos nosotros hemos cometido errores. Y eso es lo tan lindo que es el Evangelio. El Evangelio demuestra que cada uno de nosotros somos imperfectos y Cristo tuvo que ir a la cruz para salvarnos. Eso incluye nuestras madres. Eso incluye a María. María misma necesitaba esa gracia. El mismo Jesús que ella sostuvo en su brazo cuando era niño, ahora también está muriendo por sus pecados. Jesús no solo murió por nosotros, Jesús también murió por María. Porque María también necesitaba un Salvador. Jesús no vino solamente a salvar a personas lejanas, vino a salvar a pecadores. Y eso nos incluye a todos nosotros. Así que honrar a nuestras madres no significa fingir que nunca hubo dolor o dificultades. Para algunos honrar quizás significa perdonar. Para otros quizás significa volver a llamar, volver a acercarse o dejar a un lado el orgullo. Tal vez significa aprovechar el tiempo mientras todavía lo tienes. Así que no esperes padres perfectos para mostrar honor. Honra porque Dios ha sido misericordioso contigo. Honra porque Dios te llama a honrar. Y aquí vemos algo hermoso acerca de Jesús. Porque en medio de la cruz, Él no solo nos enseñó a honrar a nuestras madres, también nos muestra el corazón de Dios hacia los que sufren. Mientras todos ven solo una crucifixión, Jesús ve a una madre con el corazón quebrantado. Por lo cual Dios ve tu dolor y se preocupa por ti. Seamos sinceros, las madres cargan con preocupaciones que muchas veces nadie más alcanza a entender. Y padres con respeto, pero muchas veces ustedes ni saben lo que está sucediendo en casa. Yo solo me recuerdo hablando con mis padres. Mi papá se está dando cuenta de todas las cosas que hemos hecho cuando éramos jóvenes y él nos dice, yo no sabía. ¿Dónde estaba yo? Y aunque mi papá no sabía todas las locuras y todas las estupideces que hicimos, había una persona en esa familia que sí. Era mi mamá. Las madres saben todo lo que sucede en esa casa. Desde el principio, el amor de una madre es diferente. Ella se preocupa de una diferente forma que los hombres. Desde el embarazo, desde cada cita médica, cada fiebre, cada caída, cada decisión, una madre vive pendiente de sus hijos. Y lo interesante es que ese peso no desaparece cuando los hijos crecen, solo cambia de forma.
Cuando son pequeños, te preocupas por si comen bien, porque están seguros, porque duermen tranquilos. Y después crecen y ahora te preocupas por sus amistades, con quiénes se están reuniendo, qué están haciendo, qué decisiones están tomando mis hijos. Te preocupas por su corazón, su futuro y su relación con Dios. Algunas madres saben exactamente de lo que estoy hablando. Hay madres que todavía pierden el sueño orando por sus hijos. Madres que cargan con sus preocupaciones en silencio. Madres cansadas, madres desanimadas, madres que sienten que han llorado más de lo que nadie sabe. Y si ese eres tú en esta mañana, madre, déjame decirte y déjame recordarte algo. No pierdas la esperanza. Tú no puedes cambiar a tu hijo, pero Cristo sí. No te rindes, no pares, porque en medio de su sufrimiento Jesús ve el dolor de María. Y eso nos recuerda algo hermoso. Dios no es indiferente al dolor de su pueblo. Quizás hoy hay personas aquí que están sufriendo en silencio, personas cansadas, personas heridas, personas que sonríen por fuera mientras cargan peso por dentro. Recuerdo que hubo un tiempo en mi vida que mi mamá estaba enferma y nosotros como hijos no sabíamos que mi mamá estaba pasando por cáncer. ¿Por qué? Porque mi mamá no quería que nadie se preocupara por ella. Y todavía hoy, con 34 años, todavía mis padres no me dicen lo que están pasando con su salud. Solo puedo abrir los gabinetes y veo tanto medicina. ¿Pero por qué? Porque un padre y una madre no quieren que sus hijos se preocupen por ellos. Prefieren sufrir solos más que poner una otra carga sobre sus hijos. Y hoy hay muchas veces nuestros padres esconden cosas porque no quieren que nos preocupemos. Y tal vez ese eres tú en esta mañana. Has aprendido a sonreír por fuera mientras cargas peso por dentro. Has seguido adelante, cuidando de los demás, mientras tú misma te sientes cansada y quebrantada. Pero mira lo que esta escena nos muestra acerca de Jesús. Porque mientras Él cargaba el peso del pecado del mundo, todavía tuvo ojos para ver una madre con el corazón roto. Él ve la madre agotada en esta mañana. Él ve a aquella que está sufriendo. Él ve a ese hijo que tú estás orando por. Él ve a la mujer que anhela ser madre y todavía no puede. Él ve las lágrimas que nadie más conoce. Y te quiero decir, tú le importas a Dios. Tú eres la niña de sus ojos. Pero aquí es donde esta escena se vuelve aún más poderoso. Por hermoso y profundo que sea el amor de una madre, sigue siendo un amor limitado. María podía permanecer junto a la cruz, podía llorar, podía amar a Jesús profundamente, pero María no podía cambiar la circunstancia. María no podía salvarlo. Y en realidad Jesús era quien había venido a salvarla a ella. Él no necesitaba que nadie le salvara, porque la necesidad más grande de María no era solamente tener un hijo que la amara, era tener un Salvador que la rescatara. Y aún así, en su amor, Jesús no la deja sola. Él provee para ella, la cuida. Y aún desde la cruz vemos el corazón compasivo de Jesús hacia los suyos. Y esto nos lleva a algo más profundo que está ocurriendo en esta escena. La cruz crea una nueva familia. Jesús dice, de nuevo, viendo a su madre, le dice: madre, he aquí a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: he aquí a tu madre. Y esto es mucho más que simplemente asegurarse de que alguien cuide de María. En este momento Jesús está estableciendo una nueva relación.
Aún desde la cruz, Jesús no solo está perdonando pecados, sino que también está uniendo a las personas y formando una familia. Por medio de la sangre de Cristo, ahora tú y yo somos familia. Por medio de su acto, por medio de su sacrificio en aquella cruz. Ahora debemos entender correctamente lo que este pasaje está diciendo. Porque Jesús no está colocando a María como madre de todos los creyentes, ni dándole una posición especial de autoridad sobre la iglesia. Mi querido hermanos, María es una simple mujer como tú y yo. Lo que Jesús está haciendo es algo profundamente personal y lleno de gracia. Está cuidando de su madre y al mismo tiempo mostrándonos una verdad más profunda acerca del evangelio. En Cristo somos adoptados en una nueva familia. Juan recibe a María en su hogar porque en Cristo ninguno de nosotros fue diseñado para caminar solo. La vida cristiana no se trata de ti, se trata de nosotros. Somos una familia. Caminamos juntos, luchamos juntos, sufrimos juntos, celebramos juntos, porque somos un cuerpo. La iglesia no es solamente un lugar al que asistimos los domingos, es una familia espiritual a la que pertenecemos. Y esto importa mucho, porque no todos vienen de hogares sanos o relaciones fuertes. Algunos de ustedes crecieron en hogares llenos de dolor. Algunos cargan heridas familiares profundas. Algunos nunca tuvieron la cercanía de una madre. Otros perdieron a su madre demasiado temprano. Y hay personas que todavía sienten ese vacío hasta este día, hoy. Y también hay mujeres aquí que anhelan ser madres, pero aún no han podido. Y honestamente, días como hoy pueden ser muy fáciles para algunas, pero también difíciles para otros. Pero por eso el evangelio es tan hermoso, porque en Cristo nadie tiene que caminar solo. Dios nos ha dado una familia espiritual en la cual encontramos apoyo, ánimo, verdad y cuidado. Dios pone personas en nuestras vidas que oran por nosotros, que nos sostienen en momentos difíciles y nos recuerdan la verdad cuando estamos débiles o desanimados. Y esto no es algo que solo recibimos, es algo que vivimos. Aquí no hablamos, aquí lo ponemos en práctica. Y doy gracias a cada hermano y cada hermana que ha sido un buen hermano y una buena hermana. Doy gracias por esas madres espirituales. Doy gracias por esas abuelas espirituales. Doy gracias por cada persona que ha orado por mí. Ustedes son mi familia también. Iglesia Manuel, somos una familia, comprado por la sangre de Cristo. Por lo cual esto es importante. No debemos preocuparnos el uno por el otro, y debemos amar tal como Cristo nos amó. Aún así, en sus últimos momentos sobre la cruz, Jesús, Él cuidó de aquella madre. Porque Jesús en la cruz no solo vino a salvar a los pecadores, sino también a hacerlos parte de una familia. Quiero que vuelvan a imaginar esta escena. Jesús está colgando en la cruz. El peso del pecado del mundo recae sobre Él. La multitud observa. Los soldados se burlan. El sufrimiento es indescriptible. Y aún así, en medio de todo ese dolor, Jesús mira a su madre. Ve su corazón quebrantado, ve su sufrimiento y se preocupa por ella. ¿Qué Salvador tenemos? Un Salvador que honra, un Salvador que consuela, un Salvador que cuida, un Salvador que no ignora el dolor de las personas, un Salvador que toma a personas quebrantadas y les trae a una familia. ¿Habrá alguien agradecido por ese Salvador? Y por esto este día importa, porque hoy damos gracias a Dios también por nuestras madres, por las madres que permanecieron firmes
por los que siguieron orando aun cuando estabas cansado, por las que siguieron amando aún en medio del dolor, por las que cargaron con responsabilidades y preocupaciones que muchas veces nadie más vio. Y entendemos que para algunos hoy es un día de celebración, pero para otras puede ser un día difícil. Pero donde quiera que estés hoy, este pasaje nos recuerda algo hermoso. Dios te ve. Dios no es indiferente a tu dolor. Y por medio de Jesucristo, Él te invita a acercarte y a formar parte de esta familia. Una familia comprada por sangre. Porque en la cruz, Jesús no solo cuidó de María, Él también cuidó de ti y de mí. Su alabado sea su nombre. Así que hoy honramos a las madres, pero sobre todo adoramos al Salvador que murió y resucitó para que personas como nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios y llamados hijos de Dios. Y gracias a Jesús, nadie que viene a Él tiene que caminar verdaderamente solo. Tú tienes una familia aquí en Cristo. Feliz Día de las Madres a todas. Voy a pedir que inclinen su rostro y déjenme orar por nosotros.